Alejandro Alonso es una persona ciega, es un hombre, yo le digo, es un adulto mayor. Él perteneció a un frente que se llamó el Frente de Lisiados Peronistas y escribió un libro llamado Los Rengos de Perón, porque, bueno, pienso en Poblete tal vez como figura emblemática, tantos compañeros con discapacidad detenidos y desaparecidos. ¿Cuál era la pelea de ellos en los 70? Una ley que contenga la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La lograron, ¿eh? De ahí salió el famoso 4%, fue derogada por la dictadura, después la democracia lo reimplantó, el famoso 4% que incorpora a las personas con discapacidad. También, por eso cuando nosotros decimos es criminal lo que está pasando en este tiempo, también lo decimos en homenaje a aquellos que perdieron la vida dando esas luchas por trabajo, por salud, por calidad de vida digna para las personas con discapacidad. Alejandro Alonso, ¿cuáles son las primeras cosas en las que pensaste cuando iniciaste este día, hoy 24 de marzo? ¿Qué se te vino a la cabeza? Los compañeros en general y en particular los compañeros del Frente de Lisiados Peronistas inevitablemente siempre están en mí, están en la esperanza, están en la melancolía, están en el amor, en la entrega. Tengo una cierta nebulosa con el pasado porque el pasado no cierra, el pasado sigue doliendo y sobre todo en estos tiempos tan asiagos, así que se hacen presente en el sentido de para qué vivieran, ¿no? En su corta vida cada uno de los compañeros que conocí, su entrega, su compañerismo, su solidaridad. Encontraron un sentido doloroso porque se pagó un precio muy alto para reivindicar lo que hoy está tan cuestionado, ese sentido de patria profunda, ¿no? Para mí, cuando escribí el libro de Los Rengos de Perón, cuando doy charlas, cuando me preguntan, bueno, en principio quiero agradecerte a vos que siempre me tenés presente y sos como un hermano de la vida, vos y tu hermano. ¿Cómo contamos lo que fue ese tiempo? Porque es difícil contarle a la gente, explicarle a la gente, che, mirá que hubo personas con discapacidad, también hubo ciegos, rengos, personas con discapacidad que estaban en la lucha y que además fueron perseguidos, torturados y en muchos casos desaparecidos y muertos. 1973, la vuelta de General Perón a la Argentina después de 18 años de proscripción. En la vuelta de Perón van también las personas con discapacidad a recibirlo. Hay un gran tiroteo de las distintas vertientes peronistas, en particular lo que se llamaba en aquel momento la derecha peronista, y las personas con discapacidad, lo que se formó el Frente de Lisiados Peronistas, estaba como a la cabeza del recibimiento y después es acusado por un siniestro personaje como López Rega, acusado al Frente de Lisiados Peronistas de promover la violencia política. Ahí es donde cae el primer prejuicio, es decir, te imaginas que tipos con silla de ruedas no iban a ser los más revoltosos. Ahí se colocó el prejuicio y ahí cayó sobre nosotros una larga persecución. Digo nosotros porque yo no fundé el Frente, pero llegué un año después cuando se promovió la ley laboral más importante en materia de trabajo de América Latina, que la promovieron los compañeros. En ese momento sucede un hecho también histórico, que son las personas con discapacidad que se apropian de las herramientas políticas y participan en la vida democrática activamente. Eso también es un símbolo. Otro símbolo de la ley es que todas las empresas, no solo estatales, mixtas y privadas, tenían que contratar mano de obra el 4% de su planta permanente, ¿no? Entonces, pensate hoy a la Argentina de ayer, de los 70, y la Argentina de hoy, donde todos los días aparecen desocupados, es un abismo entre aquello y el presente. Era un grupo de compañeros que me enseñaron desde el ámbito político el sentido de la vida, el sentido de participar con otros en lo que se creía una gesta histórica. Para los que no sepan o los más jóvenes, la consigna que habitaba en todos los hogares era liberación o dependencia, ¿no? Entonces, pensate el hoy, donde la patria se va desgarrando y donde casi todas las empresas transnacionales van ocupando a lo largo y a lo ancho del país territorios, ya sea territorios indirectos o la tierra misma. Entonces, es un abismo. ¿Por qué hay que seguir? Y hay que seguir porque nosotros somos hijos de esos indios que nacieron en esta patria, de esos pueblos aborígenes que dieron nombre a las cosas antes de que llegaran los colonizadores. También somos hijos de inmigrantes que vinieron a hacer esta patria. Entonces, en esa mixtura crecimos y me parece que tenemos que seguir encontrándonos. Nosotros nos encontramos en el peronismo, porque es el peronismo, el movimiento
movimiento nacional y popular el que nos abrió los brazos, nos cobijó. No sé en este tiempo cómo irá naciendo distintas experiencias que cobije también a las grandes minorías, ¿no? 50 años después, ¿qué tengo para decir? Que la unión entre lo que nos pasó hace 50 años, que nos persiguieron y nos mataron, una forma indirecta de silenciarnos, de acallarnos, de matarnos, es no dar los medicamentos, sacar las pensiones. Claro, no van a tu casa y te revientan la casa, pero te revientan el alma, la posibilidad de estar vivo como tenemos el derecho de estar vivos, no galgueando, no llorando miseria. Nosotros queremos trabajo, queríamos un mundo que nos tenga adentro, con la gente adentro, alguien dijo por ahí. Queremos eso, no queremos otra cosa. Y 50 años después, uno podría decir, con marchas y contramarchas, creo que así se hace el camino, no encuentro otra... Algo va a suceder, porque creo que esa llama que crece desde el pie irá creciendo, no sé hacia dónde, pero con esperanza y con un profundo deseo. Ahora ya soy el viejo de la tribu, ¿no? Entonces, como viejo de la tribu, lo que puedo sugerir es que participemos, donde sea, en el almacén, en la verdulería, en la unidad básica, en el comité, en todos los espacios, y estemos de una manera más activa, porque las nuevas tecnologías nos han favorecido, pero también nos dejan muy solos. Creo que es una sociedad en la cual estamos todos partidos, fragmentados, y se construye con otros el cambio. La vida germinó y el humano llegó hasta acá porque necesitó de otros, necesitó de agruparse. Y me parece que la respuesta de los sistemas actuales económicos dicen, uy, salvate vos, la tuya es la que hay que hacer. Y me parece que el individualismo nos come la vida y el alma. Nuestras historias propias, detenido, preso político y torturado en la Federal. ¿Viste que está la marca ahí en la Federal, que está señalada la Federal como un lugar de tortura? Carlitos Martínez Paiva, muy conocido por muchos de nosotros. Bueno, alegría encontrarlo aquí en la vigilia, esperando el 24 de marzo al querido Carlitos Martínez Paiva. Es un amigo. Recién se lo presentaba a mi hija, le digo, es un sobreviviente, el único que queda, me decía. Carlito, ¿cómo estás? Hola Fabián, la verdad que te saludo muy calurosamente, es cierto, somos amigos, ya me has hecho unas muy buenas, excelentes notas cuando estaba en el ET11. Y debe ser unos 30 años que hablamos más o menos. No, hace 3 años. Sí, pero quiero decir que hablamos de estas cosas hace muchos años. Es cierto, sí, aproximadamente 30 años. Bueno, Carlito, ¿y cómo estás viendo este momento? Porque es difícil entender la Argentina de hoy, ¿no? Solamente es entendible desde quienes miran la historia y saben leer la historia como vos. Es importante la pregunta que me hiciste, muy importante, Fabián. Sí, la verdad que este proceso de neocolonización del país comienza con el terrorismo de Estado en 1976 y bueno, intentaron consolidar un proyecto de tendencia total y colonizar nuestro país. Por eso se aplicó la misma filosofía económica que está aplicando hoy el gobierno de Milei, o sea, destrucción del aparato productivo nacional, de financiamiento de la salud pública, de la educación, de los medios públicos, de la ciencia, de la tecnología, pagar salarios de hambre a la gente, represión, y un periodismo basura, como decía aquel gran periodista Mempo Giardinelli, ¿no? Mempo, sí. Y bueno, y nuevamente tenemos este proyecto que intentan definitivamente consolidarlo, pero que nos alegra y nos pone contentos cuando vemos que hay cada vez más resistencia, ¿sí? Y un contexto internacional que no le es muy favorable a la Argentina, ya que hay un presidente que está de rodillas ante Estados Unidos, y en este momento está alineado totalmente en una situación extremadamente grave que está ocurriendo en el Medio Oriente. Carlito, y esta realidad en relación con la historia y con los jóvenes, ¿pensás que sigue existiendo esta intención de vaciarnos como pueblo, digamos, en cuanto a la identidad? Sí, precisamente, yo te voy a dar un escrito que dice apenas asumió este gobierno, donde hablamos del hambre, la desocupación y la pérdida de la identidad nacional. Es lo que se está buscando en este momento.
Lo más difícil, Carlitos, además, lo más difícil entenderlo. Esta remera no es, por supuesto, casual, sino que tiene que ver con algo que queremos decir en este tiempo y lo venimos diciendo siempre. Lo decimos con la palabra, lo decimos en este caso con una prenda, pero también lo decimos de todas las maneras, lo que está ocurriendo con la discapacidad. Por eso decimos que hoy las personas con discapacidad son y van camino a ser los desaparecidos de este tiempo. Y decimos además, como lo dice el lema de la Convención Internacional, nada sobre nosotros sin nosotros. Carlos Matioda es un colega de Paraná, prestigioso, respetado él, y yo le decía cómo estuvo en Paraná la cosa, y si esto también responde a alguna cuestión relacionada, por ejemplo, con el momento del gobierno nacional. Hola Fabián, buenas tardes, saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que la convocatoria de la marcha ayer aquí en la ciudad de Paraná tuvo características similares a las que se vieron en el resto del país y que seguramente están vinculadas con una maduración de la sociedad respecto de los temas más importantes, los temas que venimos hablando, y también en una ineficacia de la acción del gobierno nacional que años anteriores había logrado de alguna manera provocar reacciones con un discurso que planteaba la teoría de los dos demonios y planteaba que había que construir una verdad completa, pero que esta vez pasó casi inadvertido. Te diría más, la consigna de la verdad completa que el gobierno nacional planteó terminó siendo una consigna de la que se apropiaron muchos de los asistentes a la marcha, diciendo, bueno, la verdad completa es saber dónde están los otros 300 nietos que faltan encontrar, o dónde están las personas cuyos familiares no tienen todavía un lugar a donde llevarle una flor, a su tumba, ¿no? Tal vez un poco también sensibilizado todo esto por los recientes hallazgos de cuerpos en La Perla, en Córdoba. Yo creo que esto fue así, que hubo un mensaje muy contundente, que en esa batalla principal que plantea Milei con sus asesores, Agustín Laje a la cabeza, lo de ayer fue un no muy rotundo, una especie de decir que hay cosas con las que no se bromea, ¿no? Con las que no se hace tanta chanchada. Pero también creo que esto tiene que ver con un momento político del presidente y de su gobierno. Hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas encuestas que ratifican una caída de la imagen del presidente, una caída de la imagen de la gestión, más allá de que no hayamos visto las encuestas. Hay que salir a la calle y comprobar cómo cae el consumo, cómo cae el empleo y sobre todo cómo hay una fuerte preocupación también por perder el empleo por parte de muchas personas que evidentemente han hecho mella en el gobierno de Milei. Ya van 2 años y 4 meses y las cosas no están mejor, y esa inflación que él prometía llevar a menos de 0 sigue en 3, y encima es una inflación, si se quiere, mentirosa. La gente tampoco le cree al INDEC, esto lo dicen también las encuestas, con lo que me parece que también sí tuvo que ver en esto no solo esa conciencia profunda que se vio mucho ayer en los jóvenes, muchos jóvenes en las marchas, sino también que este es un gobierno que, cuyo relato ha sufrido el desgaste, o sufre el desgaste permanente del contraste con la realidad. Principalmente el tema inflación, también el tema empleo y también el tema corrupción, que entiendo que también hace mella en la imagen del presidente y de la gestión. La otra pregunta para Carlitos Matioda es ¿cómo la lleva el gobierno de la provincia? Porque es verdad que recibe cierto repudio, cierto rechazo en determinados ámbitos, pero también es verdad que goza de una imagen muy positiva en ciertos aspectos el gobierno de Rogelio Frigerio. ¿Cómo se convive todo eso? Y ¿y qué incidencia tuvo en esta fecha también? Bueno, hablábamos recién del 24 de marzo y vale decir que en la marcha de ayer aquí en la ciudad de Paraná, el gobierno de Frigerio fue criticado, sufrió una rechifla, abucheos, sobre todo cuando se hizo referencia a su política vinculada al registro único de la verdad de la provincia. Bueno, esa política está alineada con la del gobierno nacional, como otras políticas que lleva adelante y que han convertido al gobierno provincial en un gobierno alineado, ¿no? con Milei, un Milei que, como todos sabemos, prácticamente eliminó las partidas no automáticas,
que se enviaban a las provincias, las desfinanció y las partidas automáticas de la coparticipación caen mes tras mes por la caída, mes tras mes del consumo fundamentalmente. Más allá de que la semana pasada hubo un envío extraordinario de remesas que da cuenta de la preocupación que le generó al gobierno nacional cómo estaban algunos gobernadores aliados, porque fueron prácticamente los únicos favorecidos los gobernadores aliados. Pero el gobierno de Frigerio tiene por delante como principal discusión la reforma previsional. Está claro, y cuanto más tiempo pase más claro va a estar, que es una reforma durísima. Si bien no conocemos el proyecto, se han presentado una serie de vectores, de ideas fuerza, dan claramente la magnitud de una reforma que es muy dura, que va a convertir al 82% móvil que dice defender en una condición inicial de la jubilación, pero que no lo va a poder mantener, no lo va a mantener, y que endurece muchísimo las condiciones para jubilarse, montado sobre un discurso que plantea que los jubilados estatales son jubilados de privilegio, cuando en realidad hacen un aporte el más elevado del país, 19%, en vez de reconocer que el jubilado nacional cobra una jubilación de miseria. Bueno, esta es la batalla principal que tiene por delante el gobierno de Frigerio. Mientras más demore en darse la discusión legislativa, me parece que más difícil va a ser, más allá de que la fragmentación, el quiebre del bloque peronista en el Senado le da al gobierno a priori las mayorías necesarias. Creo que en el mismo sentido va la discusión con el sector docente, que siempre ha sido, o que en las últimas décadas ha sido en la provincia de Entre Ríos el sector con más capacidad de movilización y de reclamo. En la medida que no consigue un acuerdo, evidentemente las cosas se van a ir complicando y esto produce una imagen, un desgaste, una erosión en la imagen del gobierno y la gestión. Tuvo siempre Frigerio el paraguas de Milei, tuvo siempre la atención de la ciudadanía en Milei, en sus exabruptos, en su violencia, en sus dichos, sus cosas, y eso tal vez posiblemente le generaba como una especie de cortina que se ha ido corriendo, ¿no? Corriendo con datos de la realidad, no con gente que le diga a los entrerrianos cómo pensar, porque en realidad si uno mira la oposición tampoco hay referencias muy claras, ¿no? Entonces me parece que este año va a ser más complicado. Tiene además como año par la preparación electoral y la acechanza de la idea esta de que la Libertad Avanza podría llevar candidatos propios, mientras que el gobierno nacional le manda mensaje a los gobernadores que si adelantan las elecciones no son amigos del gobierno nacional. Es toda una construcción compleja. El gobernador hace lo políticamente correcto, dice que no le interesa, que no es tiempo, que nadie le pregunta, pero su fuerza política o las fuerzas políticas que integran su coalición están trabajando en esto. Sin embargo, esto es obviamente frente a la magnitud de lo que hablamos primero, la reforma electoral, el conflicto docente, la pérdida de puestos de empleo y el congelamiento de salarios públicos, una situación muy, muy complicada. Yo creo que al igual que pasa con el gobierno nacional, el relato, no lo digo en términos peyorativos ni despectivos, sino esa explicación, ese argumento que los gobiernos elaboran para sostener una gestión, también da muestras de agotamiento. Es más difícil decirle hoy a un entrerriano que los problemas del congelamiento salarial tienen que ver con 3 años atrás, estando la clara lo que Milei piensa y dice y hace, o también es más difícil decirle al empleado público que es el único responsable de la crisis del sistema previsional, sin considerar la historia reciente, los pactos fiscales, sobre todo en el periodo de gobierno de Mario Moine, hoy asesor de este gobierno provincial, y sobre todo de culpabilizarlo de esta situación, ¿no? Por lo que me parece que los coroneles políticos de Frigerio van a tener que abusar la imaginación para poder sostener una etapa que es complicada y que no favorece a nadie electoralmente hablando, digo por si queda la duda, sino que pone límites y muestra aspectos más delucidos de la gestión provincial.